Vamos a tomar nuestras Biblias una vez más y vamos a ir a Hechos, al capítulo 6. Estaremos meditando del versículo 1 al versículo 7. Hechos 6, 1 al 7. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar precisamente por la predicación, por la palabra expuesta, por este texto. El Señor nos ayude. Padre nuestro, delante de ti estamos en el día del Señor. Hemos leído tu palabra. Ahora anhelamos, Señor, que podamos entenderla para que nuestros corazones puedan atesorar la sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, ya que nuestras propias fuerzas fácilmente seremos negligentes, no pondremos la debida atención, estaremos pensando en otras cosas. Por ello, Señor, rogamos que en medio de nuestras debilidades tú nos asistas por medio de tu Santo Espíritu y así poder comprender esos tesoros que hay para la iglesia. Permítenos, Señor, extraer esas verdades también y llevarlas a nuestro tiempo, Señor. Señor, ayúdame en mi debilidad para poder compartir tu palabra, que lo pueda hacer con temor y con responsabilidad, y así todos podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. El título de este mensaje es: la iglesia avanza, se organiza y se fortalece. La iglesia avanza, se organiza y se fortalece. Bueno, iniciamos este capítulo número 6 de esta serie expositiva del libro de Hechos, que hemos visto así rápidamente. Vamos avanzando 5 capítulos y ahora ingresamos al 6. Hemos visto el desarrollo de la iglesia primitiva. La iglesia, para recordar, tiene una unidad orgánica como un principio de vida operativo, ya que todos sus miembros están relacionados con la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo.
el Señor en su bondad no solo salva a la persona, sino que la une a un cuerpo de creyentes. Y ahora esa persona que ha sido salvada y que está unida a un cuerpo de creyentes pasa a ser edificada para que pueda crecer, para que pueda prepararse para la eternidad y resistir las invitaciones del mundo. Es decir, el plan de salvación es completo. La persona es salvada y ahora es añadida a una iglesia local. El añadirse a una iglesia local tiene propósitos maravillosos, como crecer, prepararse para la eternidad y resistir las invitaciones del mundo. La iglesia primitiva estableció un ejemplo de organismo vivo, ya que con su comisión dada por nuestro Señor Jesucristo, llegó a impactar a Jerusalén. ¿Cómo lo vemos? Un gran número de personas habían llegado a Cristo, a pesar de la persecución por parte de las autoridades de la época, a pesar de el pecado que había entrado a la congregación. Nada de eso podía detener el impacto del evangelio y la propagación de este. Ahora, esa manifestación del evangelio se evidenció con el verdadero amor acompañado de la compasión entre los creyentes. ¿Qué hicieron estos primeros creyentes? Repartían voluntariamente sus bienes. Y de igual forma la iglesia logró que los incrédulos manifestaran una alta estima por los creyentes. Estoy haciendo un resumen así muy rápido de todo lo que hemos visto, estos 5 capítulos. En medio de todo este crecimiento, ahora llega un nuevo reto para la iglesia, y era administrar una mayor organización. Ese era el reto. Y precisamente eso es lo que nos conduce el inicio del capítulo 6. Hay retos que afrontar para la iglesia. Y vamos a analizar cómo los apóstoles sabiamente entregan instrucciones para evitar divisiones y para mantener la unidad. Vamos a mirar entonces el problema que está enfocado allí en el versículo 1, porque hay un nuevo reto que afrontar. Y como hay un nuevo reto que afrontar, eso quiere decir que se está presentando un problema. Versículo 1, vamos a volverlo a leer. Hechos 6, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, la palabra nos está diciendo que la iglesia está creciendo, como lo hemos venido afirmando, y en medio de esta situación que es alentadora, que la iglesia crezca, se está presentando un conato de división que se da bajo la murmuración. Hay conato de división en medio de ese crecimiento. ¿Qué vemos? La iglesia tiene que enfrentar un número de situaciones que aparentemente la quieren perjudicar. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Se afrontó primero persecución. Después se afrontó el pecado de Ananías y Zafira. Y ahora, un tercer elemento, aparece la murmuración entre los miembros. Esa murmuración tiene que ver con la queja en perjuicio de una persona. Esa murmuración es la manifestación de inconformismo, pero de una manera que llama a la contienda y a la división. Ahí está el problema: contienda, división. Esa murmuración era un gran peligro para la iglesia naciente. Miremos qué nos dice especialmente las cartas paulinas sobre este tema de la murmuración. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14.
Pablo le está diciendo allí a los filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo está exhortando allí a esa iglesia sobre el tema de la murmuración. Él les está diciendo que esto se debe evitar, porque de allí se desprenden contiendas, divisiones. Miremos otro pasaje, 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20. Aquí Pablo una vez más le está diciendo a esta iglesia: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo eso hace que una iglesia no crezca, sea una iglesia infantil. La murmuración entonces afecta al cuerpo de Cristo, deshonra al Señor y genera fuertes heridas. Una vez más, la murmuración afecta al cuerpo de Cristo, deshonra al Señor y genera fuertes heridas, de acuerdo a lo que hemos visto en estos dos pasajes anteriores. Ahora, miremos nuevamente nuestro texto de Hechos para concentrarnos en cuál era el problema de esa murmuración. El pasaje nos dice en Hechos 6:1 que hubo murmuración de los griegos. Analicemos un poco ese tema de los griegos contra los hebreos, y ahí aparecen las viudas. Para poder analizar el tema, tenemos que mirar un poco el contexto de la conformación de la iglesia en Jerusalén y también ese contexto histórico de qué era lo que había pasado para poder entender griegos y hebreos. Miremos esa diferencia, griegos y hebreos. Los griegos o helenistas eran judíos que vivían fuera de Palestina y que adoptaban costumbres griegas. Una vez más, para que podamos entender, cuando el pasaje nos está hablando ahí de griegos, está haciendo referencia a judíos, ¿sí?, pero que vivían fuera de Palestina y que estos habían adoptado costumbres griegas. Ahora los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? También eran judíos, pero que vivían en Palestina. O aún podrían vivir fuera de Palestina, pero que eran padres de hebreos y conservaban su lengua y sus costumbres, y que no habían sido helenizados. Es decir, no habían adoptado las costumbres griegas. Además, cada grupo usaba su propia Biblia. Por ejemplo, los judíos de habla griega estaban acostumbrados a la Septuaginta, una traducción griega de las escrituras hebreas, haciendo referencia al Antiguo Testamento. En tanto que los judíos hebreos pues leían la escritura, es decir, el Antiguo Testamento, en el hebreo original. ¿Sí? Ya con esto estamos entendiendo un poco el panorama y por qué se está dando también el tema de la murmuración. Es que hay dos grupos. Están los griegos y están los hebreos, pero estos son judíos que están aceptando el cristianismo, pero con diferentes características. Unos están del lado de las costumbres griegas y los otros pues todavía tienen las costumbres arraigadas del Antiguo Testamento propia de los hebreos. Y ya decíamos que cada grupo utilizaba su Biblia, pero cuando digo su Biblia estoy hablando del Antiguo Testamento para la época. Cada uno utilizaba su propio Antiguo Testamento. Eso nos permite diferenciar y entender un poco el tema allí, porque si no hacemos esto, fácilmente no vamos a poder entender el tema. Ahora,
la situación tiene que ver con las viudas. Los cristianos de Jerusalén que hablaban arameo eran la mayoría, y los creyentes que hablaban griego formaban la minoría. Precisamente las viudas del grupo minoritario eran las que estaban siendo desatendidas, dejadas de lado y un poco abandonadas. ¿Cuáles eran? En este caso, eran las viudas de los griegos. Eran las viudas de los griegos las que estaban teniendo allí esa situación. Ellas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos y ya no podían volver a las sinagogas en busca de ayuda. Ahora, tenemos que decir lo siguiente, es que el cuidado de las viudas era algo tradicional de la sociedad judía y estaba arraigado en los principios que se establecen en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 14:29, miremoslo. Deuteronomio 14:29. Dice la Escritura, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Desde el Antiguo Testamento, esta población de las viudas tenían precisamente algo especial. El Señor no había abandonado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. ¿Por qué? Porque era una población con una condición especial. El extranjero, pues, en ese caso no hacía parte del pueblo de Dios, pero llegaba para ser atendido. El huérfano no tenía a sus padres, la viuda no tenía a su esposo, no tenía allí a esa cabeza, y por supuesto iban a padecer, iban a tener necesidad. El Señor en su sabiduría determinó desde el Antiguo Testamento que esta población especial no pasara necesidad. Ahora, cuando pasamos del Antiguo Testamento a la luz y a la revelación que nos presenta el Nuevo Testamento, vemos que Pablo va a entregar allí una información mucho más concreta del papel de la iglesia con las viudas. Primera Timoteo 5:3. Primera Timoteo 5:3. Lo que va a hacer Pablo allí en ese pasaje es que la iglesia va a estar a cargo de las viudas. Mira lo que dice el pasaje. Honra a las viudas que en verdad lo son. Las viudas no quedan desamparadas, las viudas van a quedar ayudadas y las viudas van a quedar a cargo de la iglesia. Entonces, planteado ya el problema de las viudas de los griegos, que estaban siendo desatendidas, hay que decir lo siguiente, esto no era culpa de los apóstoles, no, era más bien una situación que se estaba presentando por el crecimiento de la iglesia que ahora demandaba una nueva organización. Porque uno podría decir, no, esto es culpa de los apóstoles, en ninguna manera. Esto era una situación que obedecía, era al crecimiento de la iglesia y que ahora pues hacía que como iglesia se obtuviera una nueva organización. Pasemos al versículo 2 para mirar la organización. Versículo 2, la organización. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estamos viendo? Los 12 allí aparecen una vez más con la autoridad. Esa autoridad se la delegó el Señor, como ya los vimos anteriormente. O sea, ellos no estaban asumiendo algo que no les correspondía. Ellos tenían la autoridad, los 12, ¿para qué? Para convocar a la iglesia, para convocar a los discípulos. Y en medio de esa convocatoria,
manifiestan que es momento de poner solución a esta situación, ya que ellos tenían que perseverar, persistir en la predicación de la palabra. También, por supuesto, lo vemos más adelante en la oración. Y esto nos lleva a analizar lo siguiente. Para hoy en día, muchas congregaciones tienen a pastores que hacen de todo. Están en todos los detalles administrativos. Están en todos los detalles de arriendos, de economía, de arreglos. Fácilmente esto hace que se pueda descuidar su función principal. Estamos viendo en el pasaje cuál es la función principal de los pastores. Recordemos que precisamente los pastores son dados a la iglesia como una gracia de Dios, con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda lo que nos dice Efesios 4:12, eso nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué son dados los pastores? Es que todo en Dios tiene una organización y todo lo que Dios entrega lo hace por gracia. Tener pastores en una congregación es una bendición. A través de la historia sabemos que muchas iglesias se han quedado sin pastores. Hoy en día conocemos muchos casos en nuestra nación, aún de iglesias bíblicas que se han quedado sin pastores. Pareciera muy normal que una iglesia tuviese pastores. No, eso es algo muy normal. Pero hay iglesias que no lo tienen. Y hay iglesias que no actúan como iglesias conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se organizan, porque no miran las escrituras. Y esto hace que esas iglesias más bien caminen en una infancia espiritual. Algo como lo que vimos allí en Corintios, cuando estábamos hablando del tema de las murmuraciones, divisiones y todo eso que nos presentó el pasaje. Iglesias de infancia espiritual, porque no se organizan. Miremos cómo esa organización necesitaba requisitos. Es decir, las personas que iban a asumir una responsabilidad necesitaban requisitos. Y esto lo vamos a ver en el versículo 3. Todo el plan de Dios es organizado, no deja ni un solo detalle. Miremos el versículo 3 de nuestro pasaje central. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Este solo versículo, versículo 3, si tú lo miras detenidamente, nos puede presentar 5 características de esos requisitos. Míralo allí detenidamente y empieza a buscar cada una de esas 5 características. La primera es que deben ser hombres. Es la palabra de Dios la que nos habla, porque como tenemos hoy en día aparentemente una visión de iglesia muy diferente, ahí dice hombres. El segundo requisito es que sean de la misma congregación, que sean levantados de la misma iglesia, no de afuera, no extraños, no, son levantados dentro de la misma congregación. Es decir, deben ser creyentes. Son creyentes esas personas que van a asumir esa responsabilidad, ese privilegio, en este caso, de atender a las viudas. Un tercer requisito que nos muestra el pasaje es que sean de buen testimonio. Esto hace referencia a que sean personas de integridad, irreprochables, algo que va muy acorde con lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, cuando habla de los requisitos de los ancianos y de los diáconos. La Biblia no se desmiente, la Biblia es una unidad. Y aquí vemos que esas personas son de buen testimonio. Es decir, su carácter es trabajado, su carácter es probado.
esos servidores, esos diáconos deben ser ejemplo de devoción y deben estar calificados espiritualmente. Un cuarto punto que nos menciona el texto allí es que deben ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, que estas personas se sometían al control de las Escrituras en todas las áreas de su vida. Qué hermoso es esto, ¿no? El control de las Escrituras en todas las áreas de su vida. Por eso vale la pena mencionar que tenemos hoy en día, aparentemente, de lo que las personas llaman iglesias. Un desorden, una falta de organización, porque encontramos, por ejemplo, los roles cambiados en las iglesias. Y lo digo porque lo escuchamos, lo vemos y aún llegan a través de las redes, en muchos ejemplos que nos llegan en nuestra labor que hacemos en la emisora Cielos Abiertos. Hace unos meses atrás, una persona de México escribía a las redes y decía, estoy hablando de una mujer, yo estoy aquí pastoreando a un grupo de hombres y mujeres y yo quiero de todas maneras tener una claridad porque he escuchado que no debo ejercer esa función. Ahora, es que ella ha escuchado, pero el tema ¿cuál es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? Podríamos decir, esa persona cuando no se sujeta a las Escrituras, ¿está llena del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida? ¿Estaba ejerciendo una labor y que había escuchado? Posiblemente sí había leído, pero como ve otros ejemplos, como ve otras iglesias que hacen eso, ella está tomando esa situación que lo puede hacer. Pero es que aquí no son los ejemplos de lo que hagan las demás iglesias, es lo que nos dice la Escritura. Y si la Escritura nos está diciendo que son varones los que deben estar al frente de una congregación, la iglesia debe obedecer. Es que estamos en tiempos modernos, ha llegado el posmodernismo y ahora podemos hacer lo que queramos. ¿Y no sería bonito que las mujeres ejercieran gobierno? Es más, ellas tienen más tacto, sus emociones brotan para poder llevar con mayor tema algunas situaciones en particular. Uno diría, Dios fue sabio y escogió unos roles específicos. El rol del hombre, el rol de la esposa o el rol de la mujer. Pero puse este ejemplo de lo de México para que entendiéramos que ser lleno del Espíritu Santo es sujetarnos completamente a las Escrituras en todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Y el último requisito es que tuvieran sabiduría. Correcto, sabiduría. Es decir, que deben tener un conocimiento bíblico. ¿Para qué? Para poder practicar y aplicar esas verdades bíblicas en cada una de esas situaciones que enfrentan. ¿Para qué la sabiduría? ¿O cómo se logra allí esa sabiduría? Primero, obteniendo conocimiento bíblico. Ahora ya tengo conocimiento bíblico, ahora practicarlo y aplicarlo en cada una de las situaciones de mi vida o de la vida que en este caso ejerce allí este servidor o este diácono. Entonces, este versículo 3 nos trae estas características. Sin embargo, vale la pena reseñar que esas características que nosotros mencionamos o que nos menciona el texto hacen parte de unas características de un hijo de Dios. Claro, allí son servidores, allí son unas personas que van madurando más rápidamente, pero aquel que está en ese proceso debe anhelar crecer, debe anhelar que su carácter sea moldeado, porque si no, volvemos otra vez al ejemplo de Corintios. Una iglesia liviana, una iglesia muy bebé, muy niña, muy espiritual, o sea, muy bebé espiritualmente que no crece.
Pasemos ahora al siguiente versículo, Hechos 6, 4. Y vamos a mirar la continuidad del trabajo pastoral. La continuidad del trabajo pastoral. Leamos el versículo 4 y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La tarea de los apóstoles debía continuar y debía hacer un énfasis en la oración constante y en enseñar y predicar el evangelio. Esa era la tarea a la cual se les había encomendado. Oración constante y enseñar y predicar el evangelio. Miremos, por ejemplo, la oración y el ejemplo de Pablo. Pablo en cada una de sus cartas, por ejemplo, a la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la carta a los Romanos, siempre tenía palabras para decir que estaba orando por ellos, para decir que la oración era ferviente y era constante. Romanos 1, 9, 10, Efesios 1, 16, Filipenses 1, 3, 4, Colosenses 1, 9, todos estos pasajes hablan de la oración. Y cómo Pablo oraba por las iglesias, cómo Pablo estaba orando para que se pudiera anunciar el evangelio, cómo Pablo estaba orando para que los hermanos crecieran en conocimiento y en sabiduría, en entendimiento de las verdades bíblicas. Así que es muy importante que podamos entender que un pastor no es una persona desocupada, que un pastor, como hoy en día vemos aún en la televisión o en las redes, cómo se mofan de ello, ¿no? Porque es pastor, no tenía nada que hacer y quería ganar dinero rápidamente. Claro, cuando tú vas al texto, lo que te vas a dar cuenta es que el Señor, en su misericordia y en su bondad, asigna unas tareas específicas. Y esas tareas, en la medida que nosotros las podamos realizar adecuadamente, administrando nuestro tiempo, pues van a ser de bendición para la iglesia. Van a ser de edificación para la iglesia. Miremos Hechos 19, 9, 10. Ya miramos el ejemplo de Pablo en la oración, ahora miremoslo en la predicación de la palabra. Hechos 19, 9, 10. Este sí lo vamos a mirar. Dice allí la escritura: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirán. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuál era la tarea? La tarea era anunciar, predicar, enseñar el evangelio. Esa era la tarea. Así algunos no creyeran. Pero como en todo, ¿no? Hay unos que creen y hay otros que no creen. Y Pablo, en medio de toda esa situación, dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. ¿En dónde? Pues estaba Pablo allí en lo que nos está haciendo referencia de Éfeso. Una persona dedicada a realizar su tarea, a realizar su labor. Ahora, cuando una iglesia se organiza, cuando una iglesia atiende el mandato de las Escrituras, pues hay un resultado. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 5 al 7 de nuestro pasaje central. El resultado de la organización, el resultado de atender lo que dijeron en este caso los apóstoles. Porque recordemos que los apóstoles hicieron allí la tarea. ¿Cuál fue la tarea? Convocar a la iglesia. Pero digo por qué hicieron la tarea, porque ellos tenían la autoridad de hacerlo. Miremos entonces los versículos 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. 6.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué nos presenta este último bloque, no? Pues los resultados de una organización. Los apóstoles proponen a la iglesia aprueba la sugerencia, esto agradó y entonces nuevamente llega la armonía dentro de la congregación. Las quejas y las irritaciones respecto al tema de las viudas ha quedado superado. Como resultado entonces, ¿qué hace la iglesia? La misma iglesia está en la tarea de buscar a 7 hombres capacitados. Ahora es la iglesia quien está al frente, pero los apóstoles a la final autentican precisamente eso que ha hecho la iglesia, los instalan en sus cargos. ¿Y quiénes son estos personajes? Bueno, todos los nombres son de origen griego. Aquí aparecen personajes como, vamos a tener más adelante, Esteban. Este nombre Esteban significa corona. Y bueno, quizás cuando leamos la historia de Esteban nos vamos a dar cuenta por qué su nombre hacía referencia a corona, ¿no? Es ese mártir allí, que en medio de todas circunstancias se levanta y proclama el nombre de Cristo. Bueno, ahí está Esteban. Y sin duda de Esteban se dice algo más, porque Lucas está hablando allí que reúne unos requisitos estipulados por los apóstoles. Dice que es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y sin duda, cuando tengamos la oportunidad de hacer referencia a Hechos capítulo 7, lo que vamos a mirar es a Esteban, un hombre de fe y un hombre lleno del Espíritu Santo. Adversidad, peligro, pero sujeto a las Escrituras. No importa la adversidad, no importa el peligro, Esteban tenía fe y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno, también vamos a ver allí otro personaje, y es Felipe, que más tarde va a ser conocido como el evangelista. De esos dos nombres hay una referencia, ¿no? Esteban, hay todo un capítulo para Esteban. Y bueno, algo se nombra Felipe, pero al resto, nada. No tenemos información de Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenias. No hay una información específica para darla. No hay detalles sobre ellos. El último es Nicolás, nativo de Antioquía y un gentil convertido primero al judaísmo y ahora al cristianismo, el que cierra allí. Por eso dice prosélito, es decir, un gentil convertido primero al judaísmo y ahora al cristianismo. ¿Qué pasa con este grupo de 7 varones? Versículo 6, es presentado ante los apóstoles. ¿Qué hacen entonces allí los apóstoles? Oran y le imponen las manos. Ahora, esa práctica de alguna forma también la vemos en el Antiguo Testamento. La práctica de imponer las manos. Miremos un momento Números 8:10. Y esa práctica de imponer manos era como darle libertad para ejercer esa función, ¿sí? Hay que ejercer una función y entonces la práctica de imponer las manos era darles esa autoridad. Miremos Números 8:10. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Ese pasaje del Antiguo Testamento también nos muestra que aún en ese momento en que están allí para ingresar a la tierra prometida, pues también estaba allí la imposición de manos y particularmente el texto nos dice que sobre los levitas. Ahora están comisionados para que hagan esa función. Básicamente es eso.
están ahora comisionados para hacer esa función. El tema de la imposición de manos. Y esto es algo también que vemos a través del Nuevo Testamento. Así que vale la pena decir que hacía parte del Antiguo como también del Nuevo Testamento. ¿Y qué tenemos en ese versículo 7? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La iglesia está creciendo, la iglesia está presentando algunos problemas organizativos debido a su crecimiento, se hacen las correcciones respectivas y la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue avanzando. Y se nos relata allí que también muchos de los sacerdotes obedecían allí a la fe. Aquí tenemos que sacar algo del historiador judío Josefo para hablar un poco de estos sacerdotes. En ese tiempo se podía hablar de 4 tribus sacerdotales y que cada una tenía un número aproximado a 5,000 hombres. Estoy haciendo referencia a los escritos de Josefo. Estos sacerdotes oficiaban por turno por un periodo fijo de días. En un día cualquiera, por lo tanto, podrían estar unos 5,000 sacerdotes en Jerusalén. Obviamente, este gran número de sacerdotes fueron persuadidos por la predicación del Evangelio y unidos a la iglesia. ¿Sí? Es la predicación del Evangelio y esto hace que ellos se unan a la iglesia. Todo eso es por gracia. Y esto nos lleva ya a nuestra parte final y es a unos puntos aplicativos. 4 puntos que deseo exponer en esta parte final de este texto que hemos tenido. Lo primero es la importancia de organizar la iglesia. Y esto nos sirve para el tiempo en el cual estamos en estos momentos, aquí en Pan de Vida. Es muy importante que podamos organizar la iglesia, ya que hoy en día lo que vemos alrededor es que tenemos muchos grupos que no son iglesia. ¿Y por qué decimos que no son iglesia? Porque no están sujetos a los parámetros bíblicos. Ahora, tú y yo hemos tenido hoy la posibilidad de escuchar, de leer este pasaje, a lo cual estamos llamados a organizarnos, a tener en cuenta estas instrucciones para que la iglesia pueda crecer. Como lo vimos en el pasaje de Hechos 6, una iglesia organizada es una iglesia que crece, es una iglesia que avanza. 2, en este punto aplicativo, debemos orar para que los ancianos de la congregación cada vez más puedan dedicarse a lo que han sido llamados. Debemos orar también para que con una membresía a su tiempo se puedan establecer diáconos, pero que todo esté conforme a los requisitos de la palabra. No porque me cae bien, no porque es buena gente, no porque tiene dinero, no porque hace esto, no porque hace lo otro, sino porque está conforme a la palabra, cumple los requisitos que están establecidos allí en la palabra. Debemos orar fervientemente entonces para que haya una adecuada organización y dentro de esa organización pues los ancianos puedan dedicarse a lo que han sido llamados. Sí, claro, la situación a veces presenta, como lo vimos en temas anteriores, que en algunos momentos el apóstol Pablo le tocó ir a hacer lo de las tiendas. Le tocó, pero que en medio de todo él decía que el obrero es digno de su salario y que los que están en la predicación están en esa posición de doble honor. Así que debemos orar para que avancemos. Miren que es de gran bendición para la iglesia
Que los ancianos se dediquen ¿a qué? A orar, y se dediquen a explicar, compartir, anunciar el Evangelio. Y no quiere decir que los demás no oren. Por supuesto, todos estamos llamados a orar, a hacer testimonio de las buenas nuevas de salvación. Pero hemos entendido a la luz de las Escrituras que este trabajo que desarrollan los ancianos debe ser un trabajo constante, debe ser un trabajo perseverante, que las otras personas no lo pueden hacer de esa forma porque tienen sus trabajos, porque tienen sus horarios. Pero vuelvo y reitero, no quiere decir que eso sea una disculpa para que en casa no oremos, no, se organizan para orar, y para estudiar la palabra, pero el anciano tiene una responsabilidad de un tiempo mayor, de un tiempo más completo para hacerlo. Y eso traerá bendición para la congregación, que la congregación pueda crecer. 3, dentro de estos puntos aplicativos, es no olvidar el privilegio de participar de una iglesia bíblica. No olvidar el privilegio de participar de una iglesia bíblica. El no convertido no entiende ello. No valora la iglesia. El no convertido aún desprecia la iglesia. Viene cuando quiere, viene cuando tiene alguna posibilidad, viene cuando tiene algún problema, pero no valora una iglesia bíblica donde puede crecer, donde se está preparando para la eternidad y donde puede resistir las invitaciones del mundo. Esa persona que no valora una iglesia bíblica debería atender 2 cosas. Una, analizar si realmente es creyente o no. O 2, pedirle al Señor que pueda tener más luz para entender la belleza de la iglesia. La belleza de la iglesia. Pero vuelvo y reitero lo que decía en la introducción. El Señor, dentro del plan de salvación, permite que no solamente la persona sea salvada, sino que se incorpore a una iglesia local con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sea edificada y dentro de esa edificación pueda crecer, pueda prepararse para la eternidad, no esté deambulando en el mundo y pueda resistir las invitaciones del mundo. ¿Cuántas invitaciones no hay del mundo a toda hora? Tentaciones, cosas, ¿cuántas cosas no hay en las que aún a veces nos cuesta decir que no y tristemente caemos? Un montón de cosas del mundo. Pero es una iglesia la que nos está preparando para resistir lo que la misma Escritura nos dice, el día malo, el siglo malo. Estamos en medio de eso. Por eso la iglesia es una edificación, es una belleza. Y por eso mencionábamos dentro de esta aplicación que no olvidemos el privilegio. Porque una iglesia bíblica, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Tenemos este texto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a organizar o vamos a dejar que el mundo nos consuma? Y el punto número 4, finalmente de esta aplicación, tiene que ver con un llamado a tener cuidado con la murmuración. Murmuración. Ya lo vimos también al principio, eso genera división. Eso genera contienda, pleitos. Hay que tener mucho cuidado con la murmuración. Una iglesia bíblica dialoga, una iglesia bíblica construye, una iglesia bíblica tiene la participación de sus miembros. Claro que sí, pero hay que tener cuidado con la murmuración. Porque la murmuración, como lo dijimos también, deshonra al Señor, causa fuertes heridas y divide a una congregación, la divide. Entonces ten en cuenta esos puntos, porque cuando uno por sus emociones, por sus muchas cosas quiere empezar a filtrar cosas entre el uno y el otro, recuérdalo, deshonra al Señor, causa división en la iglesia, es decir, unos para un lado y otros para otro lado.
y deja heridas fuertes, heridas abiertas. Así que lo mejor para todo esto es el diálogo, la construcción. Vemos allí cómo los apóstoles sabiamente enfrentaron el tema, reunieron a la iglesia, reunieron allí a la congregación, dieron instrucciones. La iglesia, movida por el Señor, movida por el Espíritu Santo, dice: esto está bien, ahora vamos a buscar dentro de la congregación 7 hombres con estos requisitos y esto se va a solucionar. Y el resultado, que fue crecimiento. Ese fue el resultado, que la iglesia creciera. Y no solamente tenemos que hablar específicamente del número de personas, aunque ahí lo vemos que es el número de personas. Vemos también que personas crecen en sabiduría, porque los requisitos estaban que tuvieran sabiduría. Esas personas también crecen en sabiduría, y recordemos que esa sabiduría era para atender con decisiones conforme a la palabra su vida diaria. Qué importante la sabiduría, que tú y yo tengamos esa sabiduría, porque prácticamente a diario tenemos que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser a la luz de las Escrituras. Así que tengamos en cuenta estas aplicaciones y podamos actuar como iglesia, como una iglesia bíblica, como una iglesia que está atendiendo el mensaje. Y también vale la pena reseñar que debemos desprendernos totalmente de los ejemplos que no son bíblicos. En todo, que es que la iglesia de tal lado hace de esta forma, que la iglesia de tal lado hace de esta forma, y miren cómo crece. No, debemos dejar definitivamente todos esos ejemplos y solamente centrarnos en las Escrituras. Y mirar que si no valoramos la iglesia, si no vemos el regalo de la iglesia, vale la pena que aún analicemos nuestra profesión de fe y seamos llamados más bien al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Muchas veces despreciamos la iglesia en algún momento de nuestras vidas, pero el tema no queda solamente ahí. Cuando despreciamos la iglesia, estamos despreciando al cabeza de la iglesia. Y eso sí ya es delicado. Al cabeza de la iglesia. Y eso sería un llamado a la esperanza en Cristo, porque solamente en Cristo podremos ver esa belleza. Lo que tú no ves, lo podrás ver más adelante si estás en Cristo. Si tú no lo ves hoy, es momento que reflexiones y medites en tu caminar, para que también juntos podamos ver esa belleza. Esto es la belleza. La iglesia convocada es la belleza de Cristo. Somos la sal, somos la luz de la tierra. Pero si no atendemos, pero si no meditamos en ello, sería muy triste. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.